Buenas noches de nuevo. Imagino que ya estarán conectados todos ustedes. En la videoconferencia del día de hoy lo que vamos es a abordar, en relación al impuesto sobre sociedades, las cuestiones de gastos no deducibles, amortizaciones y provisiones. Tuvimos hace tiempo una primera videoconferencia en que abordábamos cuestiones generales de este tributo y en el día de hoy gastos no deducibles, amortizaciones y provisiones. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que para poder manejar estos conceptos y aplicar de amortizaciones y provisiones es que se requieren conocimientos de contabilidad. En la Escuela de Negocios y Dirección se imparten este tipo de cursos. Y, en segundo lugar, dadas las fechas que son, tienen que tener en cuenta que se ha aprobado recientemente una nueva normativa del impuesto sobre sociedades, si bien, si les ha dado tiempo a leer la misma, se aplicará para los ejercicios que comiencen el 1 de enero del 2015, de forma y manera que las fechas a las que estamos hay que aplicar la normativa en vigor a la fecha, al día de hoy. Verán no recuerdo si en estos casos prácticos, pero normalmente lo suelo hacer, que pongo fechas que no son las actuales. Eso se debe a que también tienen ustedes que tener en cuenta que cuando asesoren a sus clientes en relación con procedimientos de comprobación o inspección, tendrán que aplicar, manejar y conocer la normativa del momento en que se liquidó el tributo, no del momento, me refiero a la normativa sustantiva, no la procesal, lógicamente. De forma y manera que, sin más dilación, comenzamos con el primer caso práctico. Les han avanzado esta presentación sin las resoluciones para que lo trabajasen previamente, con lo cual vamos a ir con rapidez. Se trataría, en cuanto a los gastos no deducibles, en el supuesto que un cliente les realizase esta consulta, saber si el recargo de prestaciones es un gasto deducible o no en el impuesto sobre sociedades, y si, de igual manera, las cestas o regalos de estas fechas de Navidad que se dan a los empleados se imputan o no como rendimiento de trabajo o en qué concepto y a su vez si es gasto deducible o no. Pueden ir resolviendo el caso a través del chat público y de lo que se trata, como siempre en estas videoconferencias, es de hacerlo sobre todo práctico. Y como ya les adelanta alguno de sus compañeros de manera correcta, el recargo de prestaciones no es deducible fiscalmente. Se trataría simplemente de acudir a la normativa y consultarla. En el segundo caso, tenemos que acudir, además de a la normativa en concreto del impuesto que estamos tratando, al Plan General de Contabilidad, como les comentaba. Tengan en cuenta, además, que en relación a estas cuestiones, recientemente ha habido un cambio normativo en cuanto a los conceptos que pasan a cotizar por la seguridad social, conceptos extrasalariales que antes no cotizaban y que actualmente cotizan por ello. Como indican algunos de sus compañeros, pues es una liberalidad. Ahora bien, lo que ha venido a decir sobre todo las consultas de la Dirección General de Tributo, la denominada doctrina administrativa, tengan en cuenta que además de la normativa y de la jurisprudencia a la hora de interpretar y aplicar la normativa, tienen que acudir a la doctrina administrativa. La doctrina administrativa está compuesta por las consultas de la Dirección General de Tributos, por una parte,
y por otra por las resoluciones de los tribunales económicos administrativos regionales y del Tribunal Económico Administrativo Central, que se llaman doctrina administrativa y resoluciones porque no son sentencias, aunque las emita un tribunal, puesto que no dependen del Ministerio de Justicia, sino de Hacienda. La jurisprudencia sí, los TSJ, la Audiencia Nacional, etcétera, etcétera. Y, como decíamos, y apunta alguno de sus compañeros, hay que tener en cuenta que siempre se ha considerado por los usos y costumbres que es una partida deducible. A veces figura en el convenio colectivo, en otras ocasiones no. El segundo caso práctico que planteamos es una sociedad que se dedica a la prestación de servicios de asesoría fiscal. Imagínense, bueno, de hecho, creo que algunos de ustedes ya están ejerciendo, trabajando como asesores, pero pónganse en el supuesto de que la empresa fuese suya, una sociedad, y en un ejercicio social que coincide con el año natural, el ejercicio X, con un beneficio derivado de la contabilidad de esa cifra que ahí figura, ¿no? Y teniendo en cuenta esta serie de parámetros, que ha pagado 15.000 euros a los miembros de su junta de administración y 3.000 a sus socios en concepto de la mercantil, en concepto de primas de asistencia juntas, ha pagado la persona jurídica, la mercantil, 2.500 euros como consecuencia de una cláusula penal que tenía en el contrato celebrado con un cliente, puesto que se retrasa en la entrega de un informe más de 6 meses y lo contabiliza como un gasto. Sin embargo, no ha contabilizado 3.000 euros por los regalos de Navidad efectuados a los empleados, sí ha contabilizado un gasto por comidas del gerente cuando se reúne con sus clientes por importe de 2.300 euros. Imaginemos en un supuesto extremo que se computa como gasto la cirugía estética de una de las esposas del socio mayoritario y tiene computada una cuantía económica en gastos referidos al comedor de la empresa. De igual manera, ha contabilizado una serie de gastos como el arrendamiento del servicio de fotocopias, regalos a los clientes con el logotipo, ha pagado lógicamente diversos tributos como el IBI, el IVA, contabiliza el impuesto sobre sociedades como gasto en el ejercicio. Imaginemos, por ver todas las posibilidades, pues que ha realizado un servicio profesional para una empresa en Estados Unidos, a una consultora residente en un país considerado paraíso fiscal, que ha realizado una serie de mejoras en las oficinas, que ha contabilizado los gastos. Veo que muchos de ustedes han trabajado previamente a la videoconferencia de hoy los casos prácticos y los han resuelto y además muy bien. Esa es la idea, que trabajen y se acostumbren a manejar, a consultar y a aplicar la normativa vigente. En el primero de los supuestos de la prima de asistencia juntas habría que hacer un ajuste positivo de 3.000 euros. En el segundo de los supuestos, que es una cláusula penal de un contrato civil, como no se trata de una sanción penal ni administrativa, sí es deducible. Y por tanto no habría que hacer ajuste alguno. En el tercero de los casos, pues lo hemos visto antes, ¿no? El tema de la liberalidad, si bien por los usos y costumbres, bueno, pues se puede considerar gasto deducible. En cuanto a la cuestión de las comidas del gerente, si es cierto y verdadero y lo puede acreditar
que esas comidas se producen por motivos laborales con clientes y además acredita que es en relación a un expediente en concreto, por un negocio en concreto y con un cliente en concreto, entonces sí sería deducible y no habría que realizar ajuste alguno. Pero insisto, habría que acreditarlo y tenerlo todo muy bien previsto para un hipotético caso de un procedimiento de comprobación o de inspección, porque le pedirían la acreditación de dichos gastos. En cuanto, lógicamente, a la cuestión del coste de la cirugía plástica, es un caso extremo que les pongo, de las pues al socio minoritario, pues lógicamente no es una liberalidad, habría que hacer un ajuste positivo, incluso no se debería ni contabilizar ni permitir, ¿no?, esa situación. En relación a la pregunta de uno de sus compañeros, cuando les comentaba que hay que acreditar esa circunstancia, hay que acreditarla ante la inspección ante el procedimiento de inspección, ante un procedimiento de comprobación. Ya saben que hay distintos tipos de procedimientos de comprobación y de inspección. En ambos supuestos tendríamos que acreditarlo. Lo que se suele hacer es, que ocurre mucho en la cuestión de las operaciones vinculadas, es crear el master file, que se denomina la terminología inglesa, que es con carpetas físicamente y al ordenador todo escaneado, tener la documentación oportuna que acredite ese tipo de gastos. Sobre todo cuando son gastos, como indica uno de sus compañeros, que por parte de la inspección de tributos se fijan mucho los inspectores en ese tipo de partidas. Es decir, se prepara la documentación en el momento y si es necesario aportarla en el procedimiento, pues ya se tiene preparada la misma. En cuanto al tema del comedor de empresa, es un gasto deducible. El siguiente supuesto no lo es y habría que hacer un ajuste. El siguiente se trataría de un gasto de publicidad. En cuanto a los gastos por conceptos tributarios son deducibles y no habrá ajuste, ahora tengan en cuenta, eso sí, siempre la cuestión de que las sanciones y recargos tributarios no se pueden deducir. Se contabilizan, lógicamente, pero no se pueden deducir en el impuesto sobre sociedades. Habría que hacer entonces el ajuste extracontable correspondiente, ¿no? En ese sentido sería. En el siguiente de los supuestos hay que hacer un ajuste también. En el supuesto, este es interesante, en el que recibimos un encargo de un dictamen sobre tributación de establecimientos permanentes en Estados Unidos por parte de un cliente que es una consultora residente en un país considerado paraíso fiscal. Y bueno, pues le facturamos por 9.000 euros. En estos casos, solo en estos casos en que, estamos ahora mismo resolviendo el supuesto número 11, o haciendo alusión al mismo. En estos casos, decía, se produce una inversión de la carga de la prueba en relación con la efectividad del gasto, ya que se presupone que no es efectivo. ¿Por qué? Por el hecho de que se ha facturado a una empresa que es residente, efectos fiscales, en un paraíso fiscal. Entonces, lo que la normativa tributaria prevé es una presunción juris tantum, con prueba al contrario, que se puede acreditar que no es así y desvirtuar dicha presunción, pero como se da esa presunción, a su vez se produce una inversión de la carga de la prueba, es decir, tenemos que probar nosotros con todas las armas, iba a decir, que nos permite el derecho, que efectivamente ese encargo profesional ha tenido lugar, que se ha realizado, que se ha facturado por esa cuantía y que se ha cobrado. En relación a las mejoras que se realizan en la oficina, habría que desglosar.
por partidas. Pueden considerarse gasto la sustitución de piezas de recambio y el importe de la reparación, pero no la ampliación. ¿Por qué? Porque la ampliación, supone una inversión y se debe recuperar vía amortización, que es uno de los aspectos que vamos a ver más adelante. En cuanto a una de sus compañeros que pregunta si entra al juego el Banco de España, entiendo que es en relación al supuesto número 11 que acabamos de resolver, de la cuestión de los paraísos fiscales. Y el Banco de España lo que tiene es un departamento que depende de él, que es el SEPLAC, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que lo que hace es estudiar, prevenir y atajar los supuestos de blanqueo de capitales. Ya saben ustedes además que existe, ¿no?, la situación del delito fiscal, que se puede subsumir o no. Ahí hay la jurisprudencia no es pacífica, con el delito de blanqueo de capitales. El SEPLAC, que les indicaba, depende del Banco de España. Yo a lo que hacía alusión es que la propia normativa fiscal ya prevé el que las operaciones que persona física jurídica se realizan, con una persona física jurídica que tenga su residencia fiscal en uno de los considerados paraísos fiscales, pues hay una presunción negativa, en el sentido que se presupone que puede existir algún tipo de fraude, y por eso se da el instituto jurídico de la inversión de la carga de la prueba. Que en estos supuestos pues estamos nosotros obligados a acreditar, a probar, porque, insisto, se presupone que hay algún tipo de irregularidad. El tema de los paraísos fiscales, ya saben que es una lista que emite la OCDE todos los años, y que se califica a un territorio como paraíso fiscal en virtud de unos parámetros. Sobre todo, el parámetro básico y fundamental es el de intercambio de información financiera y el de si existe un convenio de doble imposición. En la página web de la agencia tributaria pueden ustedes consultar el listado de países que han firmado un convenio de doble imposición con España. En el supuesto de que un país haya firmado dicho convenio, pues ya se le excluiría de la lista de países o territorios considerados paraísos fiscales. Y digo territorios y no países, porque hay países como Reino Unido o Estados Unidos en los que alguno de sus territorios se considera en el pasado y se sigue considerando a día de hoy un paraíso fiscal. El caso que me viene a la cabeza ahora mismo es de Jersey en Estados Unidos, Delaware, por ejemplo. Bueno, seguimos con el objeto de esta videoconferencia, para no extendernos en exceso con los casos prácticos, y pasamos a un tercer caso práctico relativo a una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de automóviles. Y al fin y al cabo, si esa empresa fuese cliente suyo y lleva a cabo unos donativos, lo que querría saber es cómo fiscalmente se encaja ese hecho económico, el donativo que ellos hacen por motivo del maratón o cualquier otro tipo de iniciativa solidaria. Bueno, vamos avanzando, aunque ya les digo que lo importante es que vayan resolviendo los casos prácticos. Hasta la fecha lo han hecho ustedes bien, todos han respondido correctamente, y les animo a que así lo sigan haciendo. En este caso en concreto del que hablábamos, bueno, pues habría que consultar, como ustedes aludían antes, resolviendo otras preguntas, al artículo 14.1 del texto refundido de la Ley de Impuestos sobre Sociedades del 2004, que a día de hoy sigue vigente y se sigue aplicando. Ya a partir de ejercicios que comiencen el año que viene, pues se aplicará la nueva ley.
Habría que consultar ese artículo y, bueno, tampoco es muy complejo, es cuestión de aplicarlo. Si se acuerdan, en el enunciado desglosaba dos posibilidades, en la segunda, esto sí, hay que tener en cuenta que es distinto el caso de la entrega gratuita del vehículo. Porque, como dice uno de sus compañeros, efectivamente, en la entrega del vehículo lo que pretende es promocionar los vehículos de la marca. Lógicamente, cuando se está exhibiendo en una televisión un vehículo, por mucho que se diga que se le va a entregar como premio a un participante en un concurso, se está haciendo una acción comercial. En el supuesto de que una sociedad suministrase a otra entidad, bueno, pues lo que fuese, ¿no? El material que fuese a través de un contrato, y en dicho contrato se establece en una de las cláusulas la obligación de contribuir a una fundación con el 2% del precio de los suministros. Hacemos una sociedad, firma un contrato con otra sociedad y a lo mejor con otra sociedad grande que tiene una fundación y, bueno, llegan al acuerdo de que el 2% del precio de los suministros se va a destinar a la fundación. ¿Serían deducibles esos pagos realizados a la fundación, teniendo en cuenta que los mismos derivan de un contrato? Bueno, pues como adelantan sus compañeros, efectivamente, aquí lo que hay que tener en cuenta es el contrato, que ese 2% o el porcentaje que fuese que se destinase a la fundación tiene su origen, su causa, su justificación en un contrato mercantil de compraventa. Bueno, imaginemos que nos enfrentamos a un procedimiento de inspección y, bueno, pues el mismo finaliza de manera negativa para nuestros intereses, o si están inspeccionando un cliente nuestro. La pregunta es, ¿son deducibles los gastos derivados del pago de dichas liquidaciones, de la propuesta de liquidación por parte de la inspección de tributos, por un lado? Y por otro, si en la misma se aplicase un recargo de apremio, dicho procedimiento, ¿el mismo sería considerado un gasto deducible? Pues efectivamente, como indican todos ustedes, no, ninguno de los dos es deducible, ¿eh? Ahora sí, yo lo que les querría hacer una indicación en relación a una de las respuestas de uno de sus compañeros es que no tiene por qué haber un ilícito, ni penal ni administrativo, es decir, la Ley General Tributaria y los reglamentos de desarrollo de dicha ley, procedimiento inspector y demás, puede sancionar a un obligado tributario por la mera negligencia, es decir, nosotros o un cliente nuestro se puede equivocar a la hora de realizar una autoliquidación o liquidación del tributo que corresponda, y eso no presupone que hay un delito fiscal, que hay dolo, que hay intencionalidad, etcétera, etcétera. Lo digo porque es distinto, es otro ámbito. Se sanciona por parte de la agencia tributaria en un procedimiento sancionador distinto, separado del procedimiento inspector, pero se sanciona, y en el procedimiento inspector lo que se nos solicita es la cuota tributaria, que sería el principal, que es la diferencia entre el cálculo económico que salga del hecho de que si usted tendría que haber pagado 100 el día 1 de enero y se equivocó y pagó 80, esa diferencia de 20 y la pagó a la agencia tributaria cuando en la propuesta de liquidación, ¿no? Va a generar unos intereses de demora.
también puede generar un recargo a premio y puede haber un procedimiento de sancionador, que siempre lo hay, e insisto, en ese procedimiento sancionador se sanciona porque no se ha liquidado correctamente, no por el hecho de que haya habido dolo, intencionalidad, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Estamos ya más o menos a la mitad. De la videoconferencia nos queda por abordar la cuestión de las amortizaciones, por un lado, puedo recordar que hay como 4 casos prácticos al respecto, y de provisiones. En relación a la consulta que realiza uno de sus compañeros, salvo omisión, hay un informe de la agencia tributaria en relación a un acta de inspección por el impuesto sobre sociedades, en lo que viene a decir, que es un criterio de la agencia tributaria, es que las cantidades correspondientes a intereses de demora no pueden entenderse incluidos entre los supuestos de gastos no deducibles, descritos en el artículo 14.1 del texto refundido del impuesto sobre sociedades. ¿Por qué? Porque su naturaleza no es sancionadora. Hay una sentencia de la Audiencia Nacional que explica muy bien esta cuestión de la naturaleza de los intereses de demora, sino indemnizatoria por el retraso en el pago, y se acerca al concepto más a la de otros gastos financieros. Es decir, como les explicaba antes, si el asesor fiscal o el obligado tributario viene obligado porque ha realizado una serie de hechos imponibles y aplicando la normativa en vigor, estas cuestiones que estamos viendo de gastos deducibles, amortizaciones, provisiones, etcétera, etcétera, calcula él que debe pagar 100 y lo que paga es 80, la agencia tributaria, si detecta esta situación en un procedimiento de comprobación limitada o no, con un procedimiento inspector, acompañado, como ya les he indicado, del procedimiento sancionador, pero separado de estos procedimientos, lo que le va a pedir al obligado tributario en el procedimiento de comprobación, en la propuesta de liquidación o en el procedimiento de inspección en el acta, es, lógicamente, la diferencia, esos 20 euros de diferencia. ¿Qué ocurre? Que si el tributo que fuese correspondía a liquidarlo el día, imaginemos, el día de hoy, ¿no? 4 de diciembre del 2014, y el procedimiento de comprobación se realiza, ya saben que la agencia tributaria tiene un plazo de 4 años para, retrotrayéndose al pasado, inspeccionar los ejercicios de los obligados tributarios. Detecta, imagínense, pues pasado 3 años, en 2017, que la liquidación realizada el 4 de diciembre del 2014 no es correcta y que se debería haber pagado 100 y no 80, además de los 20 de diferencia que le va a pedir, lo que le va a pedir es la diferencia que le hubiese supuesto a la agencia tributaria al tener esos 20 euros desde el 4 de diciembre del 2014, porque los va a recibir el 4 de diciembre del 2017, imaginemos. Por eso está la sentencia de la Audiencia Nacional y el criterio general de la agencia tributaria ha sido siempre considerar que la naturaleza jurídica de estos intereses de demora no es sancionatoria, sino indemnizatoria, porque esos 20 de diferencia durante esos 3 años en una imposición a plazo fijo, es decir, en un depósito, hubiesen generado unos intereses. Al fin y al cabo, lo que le pide la agencia tributaria es eso, ese dinero que ha dejado de ganar, de percibir, teóricamente y hipotéticamente, por no haber tenido esa cuantía económica, los 20 euros, en el momento en que los tuvo que tener. Otra cosa es el recargo a premio, otra cosa es la sanción, que ahí sí, claro, la naturaleza propia de dichas figuras jurídicas es sancionatoria. Seguimos por la cuestión de las amortizaciones y el primer caso que vamos a abordar es de una empresa con una concesión administrativa para la explotación de unas instalaciones deportivas públicas por un periodo, imaginemos, de 20 años, que abonan una cuantía de 2 millones de euros. Y que, asimismo, ha adquirido una marca comercial por un importe de 300.000. Bueno, pues en principio la
la pregunta es sencilla. ¿Qué cantidad es fiscalmente deducible? Es decir, lo que les preguntaría su cliente en este caso es cómo se puede amortizar estas cuantías económicas, o directamente les pediría que les llevasen ustedes la contabilidad. Y al llevarles la contabilidad, o sin llevarles la contabilidad, pero sí la parte fiscal, ya saben que se pueden encontrar con la situación en que uno de sus clientes le aporta la contabilidad y ustedes lo que tienen que hacer es la liquidación del impuesto correspondiente. En este caso estamos viendo el impuesto sobre sociedades, pero también se puede encontrar con que el encargo profesional también conlleve la realización de la contabilidad. Pues básicamente, como el resto de ejercicios, se trataría de acudir a la normativa en vigor, el artículo 11.14 del texto refundido, como bien indican sus compañeros. En ese mismo artículo, que yo aquí les reflejo en la solución, nos remite al Código de Comercio. Esto es importante porque se darán cuenta que muchas veces una norma remite a otra. Para resolver bien este supuesto, tendríamos que ir también al Plan General de Contabilidad, en concreto la norma de valoración quinta, 2, del Plan General de Contabilidad, que precisa, aclara, determina que un inmovilizado intangible tendrá una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no haya un límite previsible del periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entrada de flujos netos de efectivos para la empresa. En nuestro supuesto, en el caso práctico que poníamos, la marca comercial en principio ha de considerarse como inmovilizado intangible con vida útil indefinida. ¿Por qué? Porque en principio no debería existir o no existe un periodo previsible en el que la misma va a generar ingresos a la empresa. Por el contrario, la concesión administrativa sí ha obtenido un periodo limitado de 20 años, sí está constreñida, sí está cuantificada en 20 años esa concesión administrativa, por lo que ha de considerarse como un inmovilizado intangible con vida útil definida. Es decir, hay que ver y separar entre los dos supuestos, el de la concesión administrativa y el de la marca comercial. Pues, primero de todo, catalogarlo, ¿cómo lo entendemos? Vale, sí, inmovilizado intangible, pero de vida útil, con vida útil definida. Bueno, respecto a la amortización de la concesión, será aplicada, por tanto, la normativa que hacían ustedes alusión, el 11.4. ¿Por qué? Porque se cumplen los parámetros, los requisitos estipulados en el precepto citado. Ahora bien, y aquí ya saben, por la cuestión de la contabilidad, tiene que haberse realizado efectivamente una dotación contable. En este supuesto, al ser la vida útil de la concesión de 20 años, la dotación contable a la amortización, si se realiza linealmente a lo largo del periodo de la concesión, pues será inferior al límite de la 10ª parte del importe del inmovilizado previsto en el artículo 11.4, y será fiscalmente deducible, como la mayoría de ustedes ya han indicado. Ya les felicito porque les están resolviendo, la inmensa mayoría de ustedes, los casos prácticos de manera satisfactoria, y animo al resto que bueno, pues nos están animando a responder, pues que lo hagan, porque lo están haciendo bien, y en todo caso, insisto, lo que se trata es de aplicar la norma. En cuanto a la marca comercial, bueno, hemos dicho que tiene carácter de inmovilizado intangible, pero que no es susceptible de amortización contable. ¿Por qué? Porque si acudimos a la norma de valoración que corresponda al Plan General de Contabilidad, pues la misma estipula que en este caso en concreto no se puede amortizar contablemente. Ahora, fiscalmente, el tratamiento del inmovilizado intangible pues viene previsto en el artículo 12.7 y conforme a dicho precepto,
podría realizarse una deducción en concepto de pérdida por deterioro de valor de los elementos patrimoniales. En concreto, el artículo dice que cuando se cumplan los requisitos previstos en el artículo previo, será deducible con el límite anual máximo de la 10ª parte de su importe el inmovilizado intangible con vida útil indefinida. Esta deducción no está condicionada a su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las cantidades deducidas minorarán a efectos fiscales el valor del inmovilizado. Es decir, vemos cómo la normativa fiscal en este caso en concreto está teniendo en cuenta una posibilidad que es la pérdida por deterioro del valor de los elementos patrimoniales, pero como sabe que la normativa contable no permite realizar la amortización contable, pues ya nos está diciendo que esta deducción no está condicionada a su imputación contable. Los requisitos a los que hace referencia el artículo que comentábamos coinciden con los previstos para el inmovilizado con vida útil definida. En este supuesto estamos hablando de un inmovilizado intangible con vida útil indefinida, pero los requisitos son los mismos. Que se haya puesto de manifiesto en virtud de una adquisición a título oneroso, que la entidad adquiriente y la transmitente no forman un grupo de empresas según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Esta cuestión de grupo de empresas y operaciones vinculadas son dos aspectos que cuando nos enfrentemos o manejemos, apliquemos el impuesto sobre sociedades tenemos que tener muy claras. Y como indicaba uno de sus compañeros en la resolución de un caso práctico previo, en estas dos cuestiones de las operaciones vinculadas, grupos de sociedad, operaciones entre grupos de sociedades, créditos participativos, etcétera, etcétera, se fija mucho la inspección. Porque, bueno, suele ser utilizada a veces con fines, no con los fines adecuados o previstos por el legislador. En cuanto a la pregunta de sus compañeros de cómo se demuestra esta pérdida de valor, en ocasiones, a diferencia de otros casos prácticos en los que decíamos que teníamos que acreditar ante la inspección de trabajo, ante la inspección de Hacienda o en el procedimiento de comprobación, aquí lo que estamos hablando es de presunciones que pueden ser juris et de jure o no, con prueba en contrario, ¿no? Juris tantum. Cuando son las presunciones juris et de jure, esto quiere decir que el legislador en un supuesto concreto, en un supuesto de hecho, considera que si se da ese supuesto de hecho, se da la consecuencia que el legislador considera oportuna, ¿no? Ante justificar la exposición de motivos en la propia ley, pero así lo hace. Entonces, si se permite con la normativa en la mano aplicar una pérdida por deterioro del valor, pues está permitido. Demostrar una pérdida por deterioro del valor de un concepto tan complicado como es una marca comercial, pues estaríamos ante una dificultad extrema. Les pongo un caso práctico porque, insisto, estas videoconferencias tienen que ser sobre todo prácticas. La cuestión, esto se puede enlazar con la cuestión, igual que en operaciones vinculadas, del valor de mercado. No sé si recuerdan ustedes, hace relativamente poco se judicializó una situación en la que uno de los descendientes de Areces, el fundador del Corte Inglés, que tenía una serie de participaciones sociales de la mercantil, acciones, entabló un pleito contra la directiva de dicha mercantil y lo que se trataba de dilucidar en dicho pleito para poder resolver el mismo, el juez, se vio la tesitura de calcular el valor de las participaciones sociales del Corte Inglés. Tengan ustedes en cuenta que el Corte Inglés en ese momento, desconozco si ahora, creo que sigue sin cotizar en bolsa de valores, ni en el IBEX, ni en el BAC, ni en ninguna otra,
Entonces, bueno, ¿cómo se calcula el valor de la participación social del Corte Inglés? El valor que haya en los libros, el valor contable que se dio en su día, mediante qué cálculos, en función de qué parámetros, teniendo en cuenta la perspectiva de facturación futura de la mercantil. O sea, hay situaciones en que es bastante complicado llegar a una solución satisfactoria, y en determinadas ocasiones el legislador, conocedor de la dificultad, pues lo que hace es aplicar una presunción juris et tenere. Seguimos, por tanto, con estos casos prácticos. La siguiente cuestión que le podría plantear a un cliente suyo es qué pasa con los derechos de traspaso en la cesión de un arrendamiento local o en otro tipo de negocio jurídico. Como en el caso previo, tenemos que acudir a la normativa. ¿A qué normativa? Pues al Plan General de Contabilidad. Ya les adelantaba en la presentación de esta videoconferencia que para estas cuestiones concretas es necesario tener conocimientos contables. Acudimos a las normas de valoración para encuadrar y conocer y catalogar desde el punto de vista contable lo que es o cómo se considera los derechos de traspaso. Para ello acudimos a las normas quinta y sexta del Plan General de Contabilidad, y fiscalmente, porque de eso se trata en esta cuestión de las amortizaciones, en que sobre todo nos encontramos en los supuestos de los ajustes extracontables. Ya saben ustedes que contablemente se puede permitir un porcentaje de amortización, incluso la libre amortización, ¿no? Amortización acelerada, etcétera, etcétera, y sin embargo fiscalmente lo que vamos es a unas tablas, a unos valores, de forma y manera que la agencia tributaria es indiferente si usted se ha amortizado el 100% del valor de lo que sea, un activo de la mercantil, si lo que le permiten a uno es fiscalmente amortizar un 10%, por ejemplo. Todo esto, insisto, viene regulado en la normativa, y antes ustedes lo estaban resolviendo de manera satisfactoria. Y de hecho lo siguen haciendo, claro. €60.000, habíamos dicho, que era la cuantía, y como indica uno de sus compañeros, pues 6.000 euros. El límite anual máximo de la décima parte del importe de dichos derechos, pues en este caso en concreto 6.000 euros. Pero bueno, lo que indican sus compañeros, una décima parte. Insisto, con independencia de que contablemente nos hayamos podido amortizar la mitad. Una décima parte, pues un porcentaje mucho mayor. Bueno, aquí este otro caso práctico también, en relación a, bueno, la empresa adquiere los elementos usados, con las tablas de coeficientes, etcétera, etcétera. Esto es lo que les indicaba antes, las tablas que se publican y que nos dan el parámetro de las cuantías o los porcentajes que podemos fiscalmente amortizar. Bueno, en el momento en que haya discrepancia, diferencia entre lo amortizado contablemente y lo permitido fiscalmente, pues ya saben ustedes, se dará un ajuste extracontable, puede ser positivo o negativo. Esta es la cuestión de las amortizaciones máximas, ya saben que están limitadas las amortizaciones. Y bueno, provisiones, perdonen que haya ido tan rápido en estos dos casos prácticos de los 4 de amortizaciones, pero es para que nos dé tiempo a ver casos prácticos de provisiones. Creo que es más positivo el ver casos prácticos también de provisiones, que no por insistir en la cuestión de las amortizaciones dejar de ver las provisiones, porque también tienen su importancia. Imaginemos que nos encontramos ante una situación en que una empresa que es cliente suyo
pues tiene acordado con sus trabajadores darle dos tipos de incentivos salariales. Por un lado, un bonus de productividad, que se abonará cada 5 años, siempre y cuando, bueno, pues se dé esa productividad. Y en segundo lugar, un premio extraordinario reconocido anualmente en caso de evaluación favorable de la actividad y que reparte un 0,37 del beneficio después de impuesto entre los trabajadores que hayan tenido la citada evaluación favorable. Estos casos, aunque les pueda parecer de laboratorio, en absoluto lo son, ¿eh? Es muy frecuente en las empresas la utilización de bonus, y aunque ahora mismo lo que está en los medios de comunicación, por desgracia, es la cuestión de los bonus de los altos directivos y sobre todo del personal de alta dirección de entidades financieras y bancarias, lo cierto es que se dan en muchas empresas, ¿eh? Y en cuanto a premios extraordinarios y demás, hay situaciones en las que, por ejemplo, y por eso digo que no son tan raras, el propio convenio colectivo regula que, calificándolo como premio o no, pero que por fidelidad del empleado hacia la empresa, transcurrido 20 años, por ejemplo, pues tiene derecho a una cuantía económica, etcétera, etcétera. Insisto, no son casos de laboratorio, sino son casos en los que se van a encontrar en el ejercicio profesional y en el día a día. En síntesis, la empresa adopta al final del ejercicio dos provisiones en relación con estos complementos salariales, y lo que se pregunta o le preguntarían la empresa a ustedes es qué pasa fiscalmente, ¿no?, con estas provisiones. Hay que acudir a un artículo en concreto de la normativa, que es el 13, pero además de a dicho artículo o a dicha normativa, también, como hemos estado viendo hasta la fecha, al Plan General Contable y en concreto a las normas de valoración. Si vamos a dichas normas de valoración para la provisión en relación al pago del bonus, es la número 16. En este caso, pues parece evidente, claro, que la provisión puede calificarse como relativas a retribuciones a largo plazo al personal. Hemos dicho que son 5 años. Y en concreto las descritas en la normativa, la norma de valoración que comentábamos, ¿vale? Y también parece bastante evidente que dicha provisión no resultará deducible a efectos fiscales, como están diciendo todos ustedes. Tengan en cuenta, aunque bueno, por eso son provisiones, que se provisionan, que se dotan, que se tienen en cuenta en la contabilidad por el principio de prudencia, pero que se pueden llegar a materializar o no. Es el concepto básico de una provisión. Es el para qué. Todos aquellos que manejan la contabilidad de la mercantil, que aunque ustedes a lo mejor puedan pensar que son pocos, son muchísimos, son los inversores, son los otras mercantiles con las que se hacen negocios, los propios socios, minoritarios, etcétera, etcétera, para que esa contabilidad refleje esa posibilidad de que se pueda llegar a producir un gasto para la sociedad. Por eso se provisiona, es una provisión que se puede materializar o no. Bueno, en cuanto a la provisión del premio extraordinario, igual, la norma 16 de valoración es la que tendríamos que tener en cuenta, Y lo que les comentaba en relación a la revisión que hacía del convenio colectivo, aquí, si se acuerdan, son efectivamente gastos o obligaciones, contractuales que derivan de un contrato. Solo tienen que tener muy en cuenta. El siguiente caso práctico que vamos a abordar es uno en el que una sociedad, un cliente suyo, realiza una serie de reducciones por deterioro del valor de existencias de piezas de recambio. Aquí, sin embargo, en relación a la consulta que hacían sus compañeros antes, aquí sí es fácil, teóricamente, acreditar el deterioro del deterioro del valor, de estas existencias de piezas de recambio. Otra cosa es que a lo mejor hay una dificultad logística, si estamos hablando de piezas de recambio de una gran empresa, que son 100.000, ¿no? Pues
Pero vamos, en principio este supuesto sí sería fácil de acreditar. Bueno, debido a la reducción del valor de realización de las mismas, conforme aumenta su antigüedad, determinada conforme a la experiencia histórica de la sociedad y su evolución estadística. La citada reducción de valor, que supone, por deterioro del valor de existencia de las piezas de recambio, tiene efectos fiscales. Se puede deducir efectos fiscales. Esa es la pregunta que le podría plantear su cliente. En principio, solo las reducciones de valor por deterioro a las que afecten las reglas previstas en los párrafos 1 a 4 del artículo 12, se que habrán consultado el texto refundido del impuesto sobre las sociedades, provocarán la aplicación de criterios fiscales distintos a los contablemente previstos para este tipo de reducciones de valor y, por consiguiente, de lo que venimos hablando, los ajustes extracontables. Sin embargo, ello no significa que cualquier reducción de valor por deterioro reflejada contablemente, para la que no exista norma de ajuste extracontable, tenga un efecto fiscal inmediato. Es decir, debe tenerse en cuenta el juego de la normativa fiscal y contable. Debe tenerse en cuenta que estos efectos, las normas contables integran, así viene regulado en el texto refundido del impuesto sobre sociedades, el régimen de determinación de la base imponible del impuesto y, por consiguiente, la administración puede tutelar el correcto cumplimiento de las normas contables y, en el caso que nos ocupa, de la norma de evaluación 10.2 del Plan General Contable, que exige que el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o coste de producción para poder deducir contablemente la pérdida de valor por deterioro. Bueno, esto es coherente con el artículo 143 del texto refundido de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. Sí, acudimos y se lo recomiendo porque tengan ustedes en cuenta, si se acuerdan o si han consultado el artículo preceptivo de la Ley General Tributaria en relación a la responsabilidad tributaria y en cuenta a la responsabilidad civil en la que pueden incurrir en el ejercicio profesional como cualquier otro profesional, al fin y al cabo, cuando asesoran fiscalmente a sus clientes, que es una eximente responsabilidad seguir los criterios marcados por supuestos análogos, los criterios marcados por la Dirección General de Tributos a través de las consultas, que es lo que les comentaba al principio de la doctrina administrativa. Estas consultas de la Dirección General de Tributos, que son accesibles en la página web de la Agencia Tributaria, nos ayudan mucho a nosotros y a todos ustedes les va a ayudar. Si no conocían su existencia, les animo a que las utilicen y las manejen, porque siempre y cuando sigamos en supuestos análogos, eso sí, el criterio ya establecido por la Agencia Tributaria mediante estas consultas, pues no estamos incurriendo en un supuesto de responsabilidad, por un lado, y por otro, nos vamos a poder defender, argumentar en un procedimiento inspector. Ahora contesto a su compañero. Por terminar, perdón. Entonces, en esta consulta de la Dirección General de Tributos del 21 de octubre del 99, lo que se llega es a negar la deducibilidad de la reducción de valor propuesta. En aquel momento, provisión por depreciación de existencia se llamaba. Ya saben que la normativa ha cambiado. Me queda dos casos prácticos más que les había preparado, pero no quiero dejar a ninguno de ustedes con dudas. Eso sí que me gustaría que al menos la videoconferencia de hoy les sirva para aclarar alguna duda. Cuando hacía alusión a la cuestión de la responsabilidad, lo decía a título informativo, sobre todo, y en dos ámbitos, responsabilidad tributaria y responsabilidad civil. Lo que yo les explicaba es, por un lado, que si ustedes asesoran a un cliente y en la aplicación de la normativa en vigor a la hora de aplicar dicha normativa, consultan las consultas de la Dirección General de Tributo y siguen el criterio marcado por la Dirección
Administración General de Tributos, en el caso de que tengan un procedimiento de comprobación y o inspección, se van a ver ustedes en una situación muy positiva para defender los intereses de su cliente. Porque con la ley en la mano, con la normativa vigente, pues no han incurrido ustedes en ningún tipo de supuesto de responsabilidad, no ha incurrido su cliente en una mala interpretación de la norma, ¿de acuerdo? De forma y manera que, bueno, pues va a poder resolver la situación de manera mucho más satisfactoria. Además de la responsabilidad en el ámbito tributario, les comentará la responsabilidad en el ámbito civil. Si ustedes llevan a cabo un asesoramiento a un cliente y el cliente considera que lo han realizado mal y eso le ha causado un perjuicio y le quiere a usted demandar, o eso lo hace por la vía judicial y en sede de responsabilidad civil, en el ámbito del derecho civil por los órganos jurisdiccionales civiles, no tributarios, administrativos, sino civiles, usted va a tener una gran herramienta para romper el nexo causal entre la acción o omisión y el daño materializado y cuantificable, en cuanto que usted ha seguido el criterio marcado por la propia Administración Tributaria. Si a posteriori la Administración Tributaria cambia el criterio, bueno, pues lo ha cambiado. Usted en su momento aplicó el de la propia Administración Tributaria. Les comentaba que queda por ver 2 casos más, pero bueno, en general la idea que quería transmitir con estos 2 casos prácticos es la misma que al principio, ¿no? Que aunque solo sea por conceptos generales, tienen ustedes siempre que consultar, además de la normativa fiscal, la contable, el plan general contable, y bueno, aplicar los ajustes extracontables, las dotaciones, las provisiones, las amortizaciones pues de manera adecuada. Les felicito a todos ustedes porque han respondido las preguntas planteadas, estos casos prácticos, todos y en todos los casos prácticos de manera muy satisfactoria. Aquellos que no lo hayan trabajado con carácter previo a esta sesión, a esta videoconferencia, ya han visto que no son muy complejos, que todos aquellos de sus compañeros que se han animado lo han resuelto muy bien. Y sin más dilación termino la videoconferencia de hoy, que además me excedió el tiempo, pues ya más tarde la 1, y les agradezco sinceramente que hayan asistido a la misma y espero de corazón que les haya sido. Bueno, buenas noches y muchas gracias a todos.